Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en Mujer y Finanza, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación y experiencia con el dinero. Hoy tengo el gusto de estar con mi estimada colega y tocaya, Ana María Vázquez, desde Guatemala. Cuéntanos un poquito más acerca de vos, Ana María. De acuerdo, muchas gracias, Ana María, qué gusto saludarte. Pues mi nombre es Ana María Vázquez Gutiérrez, coincidimos en 2 nombres y un apellido, y estoy aquí desde la ciudad de Guatemala, muy contenta de estar el día de hoy en Mujer y Finanzas. Te quiero contar que desde muy pequeña empezó mi interés por el manejo del dinero, sin saberlo. Mi mamá me llevaba al mercado, aquí en Guatemala llamamos mercado, no sé si en Nicaragua igual, íbamos a comprar las frutas y las verduras y yo la acompañaba. Pero algo que no me gustaba de ir con ella era que ella regresaba varias veces al mismo lugar. Entonces yo me cansaba y un día le propuse que quería hacerle una lista de compras para que a ella no se le olvidara y de esa manera no tuviéramos que regresar varias veces al mismo lugar al que habíamos pasado. Entonces empecé haciendo la lista. Antes de ir al mercado anotaba lo que mi mamá quería y cuando llegábamos yo le iba diciendo, apuntamos por ejemplo zanahoria y tomates, aquí se compran. Mamá, anotamos carne de res, en fin. Después, cuando llegábamos a casa, ella quería hacer las cuentas, quería saber cuánto dinero llevaba y cuánto había gastado. Y entonces nos poníamos a recordar, ¿te recuerdas cuánto valía el tomate? ¿Te recuerdas? Y a veces era difícil recordarse de todo. Entonces le dije, mamá, la próxima vez voy a llevar la lista y voy a ir apuntando cuánto vale cada cosa. De esa manera vamos a saber en qué gastaste el dinero más rápido. Y a veces nos pasaba de que cuando ya llevábamos todo listo, mi mamá decía, ay, aquí está todo el vuelto, esto fue lo que me quedó. Entonces, mira si está completo. Mi siguiente pregunta era, mamá, ¿y cuánto llevaste? Entonces mi mamá decía, no me acuerdo, creo que llevé tanto, pero no, porque en este bolsillo llevaba monedas. Y entonces le dije, mira mamá, entonces vamos a hacer la lista y antes de salir de la casa me vas a decir cuánto dinero llevas. Bueno, y así fuimos mejorando hasta que llegó el día en el que yo sabía cuánto dinero llevaba mi mamá. Y ella me confió una bolsa donde yo guardaba todo el dinero y entonces yo pagaba, yo verificaba el cambio, lo guardaba y cuando llegábamos a casa yo contaba mis monedas para ver que me había gastado el total y me habían dado bien los vueltos. ¿Y todo ese proceso a qué edad fue? Yo tendría unos 6 años, fue antes de la primaria y me recuerdo que llevaba mi bolsita especial, ya tenía mi bolsita del mercado y recuerdo que ya llevaba todo ese proceso, entonces además de sentirme contenta, porque ya no recorríamos el mercado como 3 o 4 veces como era antes. Ya pasábamos una vez o a lo sumo 2 porque a mi mamá se le ocurría agregar algo a la lista que no teníamos planeado y me gustaba hacer todo este conteo del dinero. Entonces, sin saberlo y sin quererlo, así empezó mi tema con las finanzas. Después te quiero contar que tenía que elegir qué carrera estudiar aquí, ¿verdad? En Guatemala. Entonces en aquel entonces podía elegir ser maestra, ser bachiller, ser secretaria o estudiar para ser perito contador. Ninguna me gustaba, porque de niña yo había dicho que quería ser doctora y entonces todavía tenía esa idea de querer ser doctora. Pero llegó el momento en el que tenía que decidir, tendría 15 años, iba a cumplir 16 y ya tenía que decidir. Y te cuento, Ana María, que me interesaba mucho el mercadeo y había una carrera de perito en mercadeo, pero se me pasaron las fechas de ir a inscribirme y no fui. Y fui a averiguar como segunda opción, que no era la que quería, para hacerme secretaria. Y ya habían cerrado las inscripciones y mi última alternativa fue estudiar de perito contador. Y yo no quería porque me había ido muy mal en la carrera de contabilidad, tan mal, pero tan mal, que mi mamá me pagó unos cursos que se llaman El Maestro en Casa. Y entonces ahí en la radio pasaban lecciones cada semana y uno compraba su libro y entonces ibas llenando las lecciones por radio. Por supuesto yo no lograba aclarar todas mis dudas, no me quedaba claro eso del debe y el haber, que las cuentas de gasto, entonces yo no quería estudiar para perito contador y esa fue mi última opción. Y así que me inscribí
como perito contador y nos hicieron como un momento en el que tenían que llevarnos a todos al mismo nivel. Antes de empezar el año, nos dieron 2 meses de clases. Y yo, la primera vez que estuve en esa clase, me senté hasta adelante, como siempre solía hacerlo, muy aplicada. Y salí decepcionada de la clase porque todos mis compañeros sabían y hasta pedían permiso para irse antes porque ya dominaban esos temas y yo sentía que estaba en la luna. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, pues si esto es lo que quieres, hay que seguir adelante. Y bueno, no era lo que yo quería, pero era lo que tenía en ese momento y entonces tenía que aprovecharlo. Mis maestros fueron muy buenos, muy buenos. El tiempo pasó, gracias a Dios, terminé mi carrera y de esa cuenta pude aplicar a una beca en la universidad para estudiar contaduría pública. Me gané la beca, gracias a Dios, fue un regalo divino y me gradué como contador público y auditor. En un inicio yo ni siquiera imaginaba, no concebía de que iba a ser perito contador y menos que me iba a apasionar tanto ese tema de los números que iba a graduarme como contador público. Y así fue. Pero la Ana María que yo conozco adora los números, adora las finanzas, adora la contabilidad. ¿Cómo fue surgiendo esa relación bonita? ¿Cómo empezó ese amor entre las finanzas y Ana María? Pues fíjate, Ana María, que como que ya se trae, ¿verdad? Porque mi niña ya ya traía ese chip del orden. Algunos serán más creativos, a algunos les gustará más soñar o imaginar, a otros escribir. Y a mí me gustaba ese tema de la administración del dinero en algo pequeñito. Luego me fui dando cuenta que en la vida, pues, si no es que todo, la mayor parte de las cosas tienen que ver con dinero. Incluso cuando uno se va a casar, uno piensa, bueno, esta pareja tiene estabilidad económica. ¿Qué es lo que me espera con esta persona? ¿En dónde voy a vivir? ¿Puedo pagar esta zona o no puedo pagarla? ¿En dónde inscribir a mis hijos? Entonces te vas dando cuenta, uno se va dando cuenta que la mayor parte de cosas en la vida tiene que ver con dinero. Y gracias a Dios que empecé a trabajar desde muy jovencita. Tuve varios trabajos antes de tenerlos formales, te cuento. Vendí producto por catálogo. Era buena vendedora de productos de estos de esos donde se va escalando. Era muy buena vendedora, la gente me confiaba y yo confiaba en mis productos. Eso era algo muy importante, que en la medida en la que yo confiaba en mis productos, yo transmitía esa confianza y podía vender. Y ese dinero me servía para ir comprando mis materiales de la universidad e ir ahorrando. Y uno cuando empieza pues va ahorrando poquito, pero es tan poquito que uno dice, ay, no voy a llegar a mi meta. Porque mi meta en ese entonces era comprar un vehículo. A los 18, 19 años, te estoy hablando que esa era mi época. Y luego también acepté otros trabajos, como por ejemplo que hacía ejercicios de contabilidad y me gustaba a mí, porque digamos ya a ese momento yo ya dominaba bien toda esa parte contable y numérica y me gustaba. Era como un reto ponerme un ejercicio y resolvérselo para otros profesores, por ejemplo, que me lo pedían. Entonces me gustaba y de esa manera fui haciendo dinero y vi que era bueno tener dinero. Era importante porque servía para construir tus sueños. Y era bonito tener como un propósito de por qué estoy generando este dinero, por qué yo quería en ese entonces comprarme un carro. Y te digo que pasaron varios años hasta que tuve mi primer carro. Fue un carro usado porque no quería endeudarme para comprar un carro nuevo. Y además que como no tenía experiencia manejando, pensé, bueno, lo mejor será comprarme un carro usado porque el gasto por reparación será mucho más barato en un carro usado que en uno nuevo. Y entonces uno va haciendo como estas enlaces entre lo que va aprendiendo en su vida, en su día a día y lo que va necesitando con los recursos que va teniendo. Así te diría que fue como nació mi interés y mi gusto por el dinero. Técnicamente lo que me estás diciendo es un análisis de recursos. Y en base a todo ese análisis de recursos, ¿cuándo inicia tu empresa? ¿Cómo inicia tu negocio? Bueno, comenzó hace algunos años y si me remonto a la Ana María de los 17, 18 años, todavía me faltaba mucho. Entonces yo empecé a trabajar en una empresa ya formal a los 20 años. Ahí empecé a trabajar mi vida ya profesional mientras estudiaba en la universidad.
iba a las clases de la universidad en la noche y trabajaba en el día. Entonces te imaginas que es un trajín bien cansado. Y así hasta que terminé la universidad. Luego empecé la maestría, seguí en ese mismo rumbo trabajando en empresas privadas. Eso me ayudó mucho a forjar un patrimonio porque iba ahorrando cada vez más. Entonces yo tenía compañeras y compañeros de trabajo te voy a decir, una experiencia que tuve en mi primer empleo formal. Ahí hice mis prácticas de perito contador y entonces habían otras chicas como yo haciendo sus prácticas. Y resulta que nos contrataron y nos pagaban muy bien y yo podía ir a estudiar en esos primeros 2 años de mi carrera universitaria. Yo estudiaba en las mañanas y me daban permiso de ir a estudiar y luego regresar a trabajar y siempre me manejaba, o sea, yo iba caminando o iba en bus, en transporte público. Y nuestro primer sueldo, me recuerdo bien, ese fue un día de almuerzo, salimos a comer y una compañera me preguntó, ¿y tú ya pensaste en qué te vas a gastar tu primer sueldo? Me dijo. Y fuimos al centro comercial y dijo, mira, yo me quiero comprar ese celular. En ese entonces los celulares eran así como un telefonote bien grande, ¿verdad? Como rascayelo le llaman, ¿verdad? Y entonces yo le dije, no, yo no he pensado en qué me lo voy a gastar, yo lo quiero ahorrar. Le dije, ay no, pues yo me lo quiero gastar, me dijo, y después del próximo mes voy a comprar estas botas que me gustan y después esto. Y entonces uno va encontrando ciertos comportamientos o tendencias de las personas desde que uno es muy joven. Yo en cambio lo que quería era ahorrar. Y bueno, luego terminé la universidad, seguí estudiando más la maestría y luego en el 2016 decido dejar de trabajar en la empresa donde venía trabajando. Entonces, Ana María, de venir acostumbrada a tener un ingreso regular todos los meses, de tener prestaciones salariales y demás, me encuentro ante la decisión de dejar un empleo y decidí dejarlo, y eso significó renunciar a una identidad que yo traía, ¿verdad? Yo era la gerente financiero y de logística de una empresa multinacional. A mí me tenían mucho aprecio, mucho respeto por la jerarquía. Yo tenía mensajero, tenía personas a mi cargo, y si yo necesitaba algo, que me pasó en ocasiones, dejé olvidada mi billetera en la oficina, puedes creer, mi bolsa, y me para la policía en la calle. Híjole, ¿y qué hago? Y la oficina bajo llave. Bueno, entonces llamé al gerente de seguridad, pedí autorización para que alguien abriera mi oficina, entrara a traer mi bolsa y alguien me la llevara. Y te digo este ejemplo para que veas a lo que yo estaba acostumbrada. Para que un día despertara y yo ya no tuviera ese rango. Entonces es una pérdida muy grande, o lo fue mucho para mí. Sentir que en ese momento yo ya no era esa Ana María. Y por otro lado, ya no tenía esos ingresos con los que yo estaba acostumbrada. Entonces yo iba, por ejemplo, a un supermercado, a un lugar, y si veía algo bonito, yo sin pensarlo, yo me lo compraba porque me gustaba y yo podía pagarlo y sabía que no tenía deudas en la tarjeta de crédito, sabía que lo podía pagar bien. Y en cambio un día, de un día para otro, ya la situación había cambiado drásticamente para mí y pasé una época complicada en el sentido de que yo había perdido una identidad muy fuerte para mí, y además cuando yo llegaba a un supermercado decía, no, ahora yo ya no puedo pagar, no, ya no, y entonces yo misma, sin que nadie me lo dijera, yo me sentía que ya no podía seguir con eso. Fue un periodo difícil, de quizás unos 6 meses, y entonces dije, bueno, voy a trabajar o voy a incursionar en lo que yo sé hacer. ¿Y qué es lo que yo sé hacer? Que he trabajado hasta ese momento toda mi vida. Bueno, la parte contable, la parte financiera, los números. Entonces empecé a hablar con gente emprendedora y llegué ahí porque fui buscando lugares en Guatemala donde se hablaba de emprendimiento, y entonces me fui a sesiones donde conocí a la gente que tenía, por ejemplo, tiendas de barrio, que vendía juguetes para niños artesanales. Entonces ahí fui conociendo lo que la gente pensaba del dinero o cómo lo administraba. Y entonces con la experiencia previa que ya traía, entonces dije, bueno, yo puedo ayudarles con esto a ellos. Y así fue como empezó CREA Empresarial. Y el nombre CREA tiene sentido porque yo pensaba, yo quiero crear oportunidades para estas personas, porque en la medida en la que ellos crecen y se expanden, pueden crear oportunidades para más personas. Y
el icono o el logotipo de CREA Empresarial son dos infinitos entrelazados, porque eso significa como que las posibilidades son infinitas, las posibilidades de crecer y de superarse tanto como persona como para una empresa o emprendimiento. Imagínate qué bonito todo ese contenido que nos ha brindado, porque nos ha hecho una cronología de cómo ha sido tu desarrollo, tanto personal y empresarial. Y ese es el objetivo de este programa, brindar esa experiencia, brindar todo ese conocimiento. Te agradecemos, Ana María, todo este espacio, toda esta información que nos ha brindado, y también agradecemos a Extra Plus, Canal 37, por brindarnos la oportunidad, y espérennos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.